Ahora iniciaremos los gráficos estadísticos para datos simples. Por favor, mucha atención porque aquí utilizaremos toda la información de nuestra tabla de frecuencias. Vamos a colocarle acá el título para que queden nuestros gráficos estadísticos debajo de su título. Para el primer gráfico, que se llama el histograma de Pearson, vamos a utilizar la frecuencia. Marcamos todos los elementos de la frecuencia, nos vamos a insertar, nos vamos a donde dice toda la parte de gráficos. Sin embargo, no vamos a utilizar el que dice histograma, sino que nos vamos a ir a utilizar el gráfico de columnas 3D. Le damos clic y ahí automáticamente Excel nos habilita nuestro gráfico. Sin embargo, hay que hacerle algunas modificaciones porque los títulos de cada una de las barras no son los correctos, no aparecen las frecuencias. ¿Por qué? Porque tenemos que seleccionar los datos, nos vamos a diseño de gráfico y nos vamos a las etiquetas del eje horizontal. Ahí hay un botón que se llama editar y vamos a colocar la variable X, en este caso todos los datos de X para que aparezcan dentro de nuestra base de títulos en nuestro gráfico. Ahora lo componemos, ahí tenemos varios diseños para que pueda funcionar. Voy a utilizar este diseño que es el más apropiado porque este es el diseño del histograma de Pearson. ¿De acuerdo? Vamos ahora a modificar los títulos, ya que el eje debe de llevar su título correctamente y en el título del eje pues son precisamente el número de aguacates por árbol. Esto lo colocamos como título de la base de nuestras barras en nuestro histograma de Pearson y luego vamos a modificar el siguiente título, que es el título del eje. Aquí vamos a colocar las frecuencias y por último vamos a colocar el título del gráfico. No olvidar esto, por favor, porque es muy importante para que nosotros hagamos un buen trabajo y se vea también de forma apropiada. Luego vamos a hacer una copia de este gráfico, precisamente porque es más fácil modificar. Todos los otros gráficos están basados en este primero. Veamos cómo hacer la copia. Ya que tenemos hecha la copia, vamos a darle pegar y como podrán ver, allí aparece nuestra copia. Ya solo vamos a modificar el tipo de gráfico. Nos vamos a diseño de gráfico y nos vamos a cambiar tipo de gráfico. En este caso vamos a seleccionar los gráficos circulares. Yo les recomiendo utilizar el circular 3D. Ahí no se observa también. Precisamente vamos a modificar el diseño y los diseños rápidos nos ayudan rápidamente, valga la redundancia, con esta situación. Como podrán observar, ahí ya tenemos nuestro gráfico de sectores y lo que a mí me gusta hacer es separar las partes más importantes del gráfico, es decir, las de mayor porcentaje. Luego nos vamos a realizar otro gráfico. Este gráfico que acabamos de hacer es el diagrama de sectores, como ya lo vimos. Ahora vamos a copiar nuevamente y vamos a sacar un gráfico que se llama el polígono de frecuencias. Este difiere de los otros gráficos precisamente porque es una línea que demarca cada una de las frecuencias de nuestra tabla. Nos vamos a cambiar el tipo de gráfico y buscamos el gráfico de líneas. Lo seleccionamos, le damos a aceptar y automáticamente nos genera nuestra línea. Cada uno de esos puntos nos permite observar cuál es la frecuencia de cada uno de nuestros árboles. Muy bien, vamos a hacer nuestro último gráfico. El último gráfico es conocido como el gráfico de ojiva, ¿de acuerdo? Solo que ahora ya no utilizamos la frecuencia, porque estos tres gráficos están basados en la frecuencia de nuestra tabla de distribución de frecuencias.
Ahora vamos a utilizar la frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es marcar la frecuencia acumulada en su totalidad y hacer el mismo procedimiento de insertar el gráfico, solo que ahora de líneas. Y cuando tenemos el gráfico, pues sencillamente lo movemos a su posición. Ya colocado el gráfico correctamente, y como siempre he recomendado, dejarlo de forma que se aprecie bien. Este gráfico de ojiva, ¿sí? La característica principal es que está hecho con la frecuencia acumulada, por eso la línea siempre va hacia arriba. Vamos a modificar el rango de títulos, que también vamos a colocar nuestra variable X, y ahí nos va a aparecer como debe, es decir, de la mejor manera o de la manera correcta. Nunca olviden cambiar el título. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros vamos a presentar a las personas como resultado de nuestras investigaciones. Entonces, mucho ojo, tienen que cambiar los títulos. Esto ha sido todo, al menos en datos simples, gráficos de las tablas de frecuencia. Ahora veremos cómo realizar nuestros gráficos estadísticos con una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. Aquí hay algo diferente que vamos a hacer. Vamos a insertar una columna nueva para el título, porque nuestra variable tiene muchos datos. Entonces ahora vamos a utilizar una fórmula que se llama concatenar, en donde vamos a todas nuestras celdas que están involucradas en el título. Veamos en pantalla cómo vamos seleccionando cada una de esas celdas. Tienen que incluirse todas, precisamente para que el título esté completo. Como pueden observar, ahí tenemos desde nuestra columna C hasta nuestra columna G con la fila 9, cada uno de nuestros elementos que integran el título. ¿Para qué sirve esto? Es porque Excel no puede distinguir números de letras, excepto si nosotros se lo hacemos saber a través del título. En este caso ya tenemos todos los títulos. En pantalla pueden observar cómo se marca el título y la frecuencia. Y luego vamos a nuestro gráfico de columnas 3D. Cabe mencionar aquí que nuestros gráficos estadísticos tienen una característica especial. Tenemos que cumplir con la teoría estadística. Entonces, lo que nos dice la teoría es que nosotros debemos de hacer como mínimo 4 gráficos. Este primero, se los mostré en un tutorial pasado, se llama histograma de Pearson. Y podemos utilizar los diseños o los prediseños que tiene Excel. Ustedes pueden observar en pantalla cómo se pueden seleccionar. Ahora bien, para cumplir con nuestra teoría, vamos a utilizar la forma de histograma. Sin embargo, las otras formas también son correctas. Ahora seleccionamos la forma de histograma y tenemos nuestro gráfico estadístico completo. Como recordarán, tenemos que modificar los títulos. En este caso, es el número de aguacates por árbol, la base de cada una de las columnas, y por supuesto las frecuencias, que es el título del eje, el cual tenemos que modificar. Pueden ver en pantalla cómo se ve. No olvidar, por favor, el título del gráfico, que en este caso lo copiamos del título de nuestra tabla de frecuencias. Ahí podemos copiarlo directamente para que no se nos olvide colocarlo en nuestro gráfico. En el tutorial pasado también vimos cómo se copiaba el gráfico. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a copiarlo y luego vamos a modificar el tipo de gráfico, porque es más sencillo hacerlo de esa manera. Por favor, verificar en el diseño del gráfico, y ahora vamos a cambiar el tipo de gráfico. La recomendación son gráficos circulares 3D. Ahí podemos observar cada uno de los diseños
A mí me gusta utilizar el primer diseño porque aparecen los títulos y el porcentaje. Y luego separo un poquito la parte de los porcentajes más relevantes para que realcen nuestro gráfico. El siguiente gráfico, como lo hemos visto, es el polígono de frecuencias. Según la teoría de la estadística, eso nos permite integrar correctamente nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces vamos a cambiar el diseño de gráfico a lineal o de líneas. Ahí, al modificarlo, nos aparece cómo se comportan las frecuencias de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Solo resta colocar el nuevo diseño y luego pues realizar los cambios necesarios para que esto se vea bonito. Estos tres gráficos son muy parecidos porque están basados en las frecuencias. Como recordarán, tenemos también el gráfico de ojiva que se hace con la frecuencia acumulada. Aquí marcamos el título y con la tecla control vamos a marcar la frecuencia acumulada. Ya que están ambas marcadas, vamos a integrar un gráfico lineal también y lo vamos a mover a su posición para que también dentro de nuestro archivo de Excel quede toda la información, tanto la tabla de distribución de frecuencias como sus gráficos. Como pueden observar, ahora ya tenemos una lineal hacia arriba. Eso nos da como resultado el gráfico de ojiva, que está basado en la frecuencia acumulada. Por favor, no olvidar el título del gráfico. Es muy importante que siempre lo coloquemos, porque a la hora de dar nuestra presentación de los datos, vamos a utilizar correctamente los gráficos estadísticos. Muchas gracias entonces por su atención. Por favor, cuando apliquemos esto, apliquémoslo de la mejor manera. Gracias.